Muy buenos días, hermanos. Estamos agradecidos al Señor por darnos la oportunidad, el privilegio de reunirnos en su nombre. Y hermanos, estamos en fechas en las que tradicionalmente se celebra la Navidad o nacimiento, es decir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas se vuelven sensibles, o por lo menos aparentemente se vuelven sensibles a escuchar una verdad bíblica como ser el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero es importante recordar que el nacimiento del Señor Jesucristo no es un evento aislado, es decir, no es un evento que sucedió y luego no hay nada más a su alrededor. El nacimiento de Cristo es una verdad, es una historia que forma parte de una historia más grande. El nacimiento de Cristo forma parte de la gran historia de la redención. Y hermanos, nuestro deseo es que cada creyente, cada miembro de la iglesia pueda apreciar no solamente el nacimiento de Cristo. Como decía nuestro hermano Franco, nosotros estamos llamados a contemplar y adorar a Dios no solo en estas fechas, sino todos los días de nuestra vida hasta la eternidad. Y estamos llamados no solamente a recordar cierto aspecto, sino saber apreciar cada detalle del plan de salvación. Como diría el autor a los Hebreos, sin descuidar una salvación tan grande. Hermanos, la salvación, el plan de salvación es tan grande que no podemos solamente, enfocarnos en pequeñas cositas en ciertas épocas del año. Bueno, hermanos, en la voluntad del Señor, en estos domingos, estaremos estudiando en una serie de 2 sermones una de las maravillosas verdades del plan de redención. ¿Cuál es esa? Nuestra unión con Cristo. En este primer mensaje estudiaremos el concepto de estar en Cristo. Y vamos a verlo en solo 2 puntos esta mañana. Punto número 1. ¿Qué significa estar en Cristo? Punto número 2. La naturaleza de nuestra unión con Cristo. Para eso, hermanos, voy a invitarle que inclinemos nuestros rostros y clamar a Dios que Él sea quien hable por medio de su palabra a nuestros corazones. Oremos. Amado Dios, esta mañana siervos inútiles somos, pues somos incapaces por nuestros propios medios de lograr algo. Y Señor, dependemos de la obra de tu Espíritu, dependemos de tu gracia. Y Señor, te pedimos que esta mañana puedas hablar a nuestros corazones por la exposición de tu palabra. Señor, usa a este siervo frágil a poder ser portavoz, no de mis pensamientos, sino de tu santa verdad. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderla y también aplicarla a nuestra vida. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, empezamos con nuestro primer punto. ¿Qué significa estar en Cristo? Ahora, hermanos, habíamos dicho, o les decía al principio, que el tema de estos 2 domingos es nuestra unión con Cristo. Ahora, este tema es un tema que mayormente es ignorado por el pueblo cristiano. Probablemente debido a que no encontramos la expresión literalmente unidos a Cristo en las Escrituras. Otros también pueden que ignoren este tema, pues consideran que la unión con Cristo es un misterio. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos que confesar de que la unión con Cristo, nuestra unión con Cristo, la unión de los creyentes con Cristo, es un misterio. Pero el hecho de que sea un misterio no significa que no podamos estudiarlo. Los teólogos llaman a esta doctrina nuestra unión mística con Cristo, porque la palabra mística deriva de la misma raíz que la palabra misterio. Ahora, normalmente nosotros confundimos el significado de la palabra misterio
con otro concepto que es enigma. Cuando normalmente las personas hablan de un misterio, normalmente lo relacionan con el concepto de enigma. ¿Qué es un enigma? Un enigma es algo que tiene un significado oculto, algo que alguien no puede descifrar ni entender jamás, nada. Pero un misterio, hermanos, un misterio es algo que sí podemos entrar a conocer. La diferencia con un enigma es que sí podemos entrar a conocer el misterio revelado en las Escrituras. La diferencia es que no podemos llegar a comprenderlo en su totalidad. Sugel Michelin, un predicador, usa como ejemplo y figura para diferenciar un misterio diciendo: un misterio bíblico es como un océano en el cual podemos sumergirnos, pero nunca vamos a tocar fondo. Es así de grande, es así de inmenso. Bueno, hermanos, nuestra unión con Cristo, la unión del creyente con Cristo, es un misterio. Y hoy vamos a sumergirnos un poco en aquellas aguas misteriosas, pero con plena conciencia de que no vamos a poder comprender a totalidad aquella verdad, pero con la certeza de que aquello que podamos ver será suficiente para postrarnos a los pies de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, la doctrina de nuestra unión con Cristo es una doctrina que está a lo largo de las páginas de las Escrituras. Una de las frases que se usa usualmente para describir nuestra unión con Cristo es una expresión que es usada en todos lados de la palabra de Dios, que es la expresión en Cristo. En Cristo. Solo en las epístolas de Pablo, esa expresión en Cristo es usada 150 veces. La expresión en Cristo es la expresión más usada para referirse a nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribía a los creyentes y quería demostrarle cuál era su posición, su relación de los creyentes con Dios, siempre usaba aquella expresión, en Cristo. Y obviamente estábamos diciendo que son 150 veces aproximadamente la que usa el apóstol Pablo, esto sin contar expresiones que son paralelas o similares a aquella, como ser en Él, en el amado, con Cristo. Es algo que todo el tiempo el apóstol Pablo y también los otros escritores del Nuevo Testamento usan frecuentemente. Ahora aquí debemos empezar a responder nuestra pregunta. ¿Qué significa estar en Cristo? Si todo el tiempo la Biblia dice que estamos en Cristo, el pasaje que nosotros leíamos en la lectura dice en Juan capítulo 14, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos, hay un distintivo en la forma en la que el Señor Jesús se refiere a la relación de los creyentes con Cristo. No es solamente que estamos a su lado, no es que estamos con Él, sino que el Señor Jesucristo dice que estamos en Él, que es muy distinto. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Cuál es el concepto de estar en Cristo? Bueno, hermanos, tenemos que ir definiendo. Estar en Cristo es un concepto que está relacionado a nuestra comunión con Él. Es un término o expresión que describe la relación que tiene el creyente con Cristo. Cada vez que usted lea en las páginas de la Escritura aquella expresión en Cristo, está refiriéndose a la forma, a la intimidad de relación o comunión que tenemos con Dios. Un ejemplo, amados hermanos, 2 Corintios capítulo 5, si me acompañan a abrir sus Biblias, 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 19.
empieza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, estar en Cristo significa, en lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, que hemos sido introducidos a una nueva relación con Dios. Hemos sido introducidos a una relación especial con Dios. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo, nosotros, si alguno está en Cristo, ha sido hecho nueva criatura, para ser introducido, reconciliado con Dios, a una nueva relación con Dios. Ahora, hermanos, es un concepto misterioso. Como le digo, vamos a estar viendo varios pasajes y quizás vamos a ir teniendo alguna idea de lo que se refiere a estar en Cristo, pero siempre vamos a quedarnos cortos. Por ejemplo, vamos a seguir viendo algunos pasajes. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, verso 5. El apóstol Pablo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquella frase que dice fuimos plantados significa unidos estrechamente, pegados. Cuando está usando el término, acá está usando un término parecido a lo que usan los agrónomos con las plantas, injertar, unir. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros hemos sido unidos, injertados, pegados, así como ser estrechamente juntado a Cristo. Y dice que hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Más abajo el apóstol Pablo va a decir que esta nuestra unión significa tal unión que cuando Cristo moría en la cruz, entonces nosotros moríamos con Cristo por medio de la fe. Que cuando Cristo resucitó victorioso de la muerte, nosotros por medio de la fe resucitamos con Él juntamente. La unión con Cristo significa que hemos sido, decíamos en un principio, traídos a una nueva relación de intimidad, reconciliados con Dios. Ahora estamos viendo de que estar en Cristo significa ser unidos, ser sumergidos a Cristo, ser pegados, injertados a Cristo. Hermanos, esta idea de la unidad, esta idea de ser juntados con Cristo, es la idea que por eso el Señor Jesús, cuando en Juan capítulo 14 o en otros versículos nos habla de que donde el Señor Jesucristo esté, nosotros también estaremos. ¿Por qué? Porque estamos juntos, estamos pegados a Cristo. Vamos a seguir viendo algunos conceptos. ¿Cuál es la idea que nos da de estar en Cristo? Otro pasaje que nos da mucha luz sobre el significado de estar en Cristo es Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29. Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia. Porque todos los que habéis sido bautizados, sumergidos en Cristo. Es importante entender que aquí no está hablando únicamente del bautismo como la señal externa, sino aquel bautismo del Espíritu al ser sumergido en Cristo. Porque todos los que habéis sido sumergidos en Cristo, unidos en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Todo aquel que ha sido unido a Cristo ha sido revestido de Cristo. Uno de los ejemplos que me gusta para poder entender el revestimiento de Cristo es el que encontramos en Jacob y Esaú. Por ejemplo, Esaú era el hermano mayor de los hijos de Isaac. Y por ser el hermano mayor, a él le correspondía la bendición de su padre. Pero Jacob, junto a su madre Rebeca, armaron un plan para que sea el menor, Jacob, quien reciba la bendición. ¿En qué consistía ese plan? El plan consistía en que Rebeca iba a poner las vestimentas de Esaú a Jacob, dado que Isaac estaba ciego, su padre. Entonces Rebeca dijo, si le pongo las vestimentas de su hermano a Jacob, entonces va a empezar a oler, va a empezar a tener el aroma de su hermano. Y su padre, como está ciego, no va a poder identificarlo. Jacob era lampiño, Esaú tenía mucho vello. Entonces su madre Rebeca le puso pieles de animales para que cuando su padre toque a Jacob, piense que está tocando a su hermano Esaú. Al final arman todo ese plan y Jacob recibe la bendición porque su padre, cuando sintió la presencia de Jacob entrar con las vestimentas de su hermano, olía a Esaú. Cuando tocó y palpó a Jacob, sintió como si estuviera tocando a Esaú. Bueno, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice que nosotros hemos recibido toda bendición espiritual, y el apóstol Pablo es claro cuando dice que hemos recibido toda bendición espiritual en Cristo. Hermanos, y es que ser revestido de Cristo significa que cuando el Padre nos ve, cuando el Padre te ve a ti, no te ve a ti, sino que ve a su Hijo Jesucristo. Eso significa el revestimiento. Que cuando el Padre nos ve, ya no nos ve a nosotros, sino que ahora ve a Cristo, ve a su Hijo eterno, al Hijo amado. Y es por eso que nosotros somos aceptados y recibimos toda bendición espiritual en Cristo. El concepto de estar en Cristo nos habla de una relación íntima, profunda. Hermanos, quiero que vayamos entendiendo, es tan íntimo, hermanos, lo que el Señor Jesucristo decía en Juan 14, 20, que yo estoy en vosotros y ustedes están en mí. Habla de que todo lo que nosotros pasamos, Cristo lo siente, Cristo lo pasa. Y todo lo que Cristo recibe, todo lo que Cristo sufrió, es como si nosotros lo hubiésemos sufrido. Es más o menos esa idea de la intimidad que nos habla el estar unidos a Cristo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo, está de camino a Damasco y es interrumpido por aquella luz en la cual le habla el Señor Jesucristo y le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo queda sorprendido y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo que te estoy persiguiendo? La pregunta es, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Estaba persiguiendo a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Y Cristo dice: me estás persiguiendo a mí. ¿Se dan cuenta la idea de la unidad? ¿Se dan cuenta lo que Cristo está diciendo? Si tú los persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Esa es la idea de la unidad, de la intimidad de relación a la que somos introducidos, a la que se refiere el concepto de estar en Cristo, dentro de Cristo, en Él.
Ahora, hermanos, sé que quizás más que aclarar, muchos hemos quedado más sorprendidos, confundidos. La Escritura nos muestra algunos ejemplos que nos ilustran nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 5, del 1 al 5, nos da la ilustración de la vid y los pámpanos. La vid y los pámpanos. Dice, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos al versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesucristo, hablando de la unidad que tiene con su pueblo, con su iglesia, con los creyentes, le dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Son las ramas. Las ramas. Y Cristo está diciendo, yo soy el árbol, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Está hablando de una unidad, y por eso les dice, si las ramas se van por otro lado, lejos de la vid, no pueden vivir solas, ¿verdad? Es como nosotros tenemos varios árboles aquí. Si nosotros vamos y podamos y cortamos las ramas de los árboles y las dejamos las ramas a un lado, pronto se secan y se mueren. ¿Por qué? Porque la vida de esas ramas dependen de su unión al árbol. Es esa la idea de lo que Cristo está diciendo. Yo soy la vid, ustedes tienen vida porque están unidos a mí. Por eso termina diciéndoles, alejados, separados de mí, nada podéis hacer. Otro ejemplo que encontramos en la Escritura de la unidad de Cristo y su iglesia es la que encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza, es decir, Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es la otra figura que nos habla de la unidad con Cristo en las Escrituras? Es que Cristo es la cabeza y el cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta que la cabeza no puede estar separada del cuerpo? ¿El cuerpo no puede estar separado de la cabeza? Hermanos, es esa la unidad. La idea de estos ejemplos es mostrar la unidad existente entre el creyente y Cristo, entre la iglesia y Cristo. Es unidad. Hermanos, y esta unidad es tan real que la Escritura dice que nosotros somos miembros. Nuestros miembros, nuestro cuerpo son miembros del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo está exhortando a estos creyentes que estaban viviendo inmoralmente. Y dice en 1 Corintios 6, 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Se dan cuenta? Nuestra unión con Cristo es tal que nuestros cuerpos son miembros de su cuerpo, son miembros de Cristo. Otra ilustración que encontramos en la Escritura es la de un vínculo matrimonial. Apocalipsis 21:9 dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32, cuando está hablando a las casadas y a sus maridos, está diciendo de que la figura que deben seguir los casados es la figura de Cristo y la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, ¿cuál es la figura que deben seguir? Efesios 5, 25 en adelante. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre de su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo respecto a esto de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, el ejemplo que deben seguir los matrimonios. ¿Por qué? Porque el vínculo que une a Cristo y a su iglesia es un vínculo matrimonial. En el sentido de que somos, por eso dice, dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. ¿Por qué nosotros somos miembros de Cristo? Porque hemos sido hechos uno con Cristo, porque el vínculo, la relación que tenemos con Cristo es la de un vínculo matrimonial. Hermanos, nuestra unión con Cristo es una unión que se parece en este sentido a lo que estábamos refiriendo, al vínculo matrimonial. No es una unión física, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que los dos serán una sola carne, no estamos diciendo de que se fusionan. Yo no es que tengo la mitad del rostro de mi esposa al casarme. No, está hablando de una unidad espiritual, de unirse espiritualmente. Por eso, si volvemos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 16 al 17, dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nuestra unidad con Cristo tiene ese vínculo relacional, ese vínculo matrimonial en el que somos uno con Cristo, espiritualmente. Este es un misterio. El apóstol Pablo, al terminar el pasaje que leíamos en Efesios 5, dice: esto es un misterio, no vamos a poder comprenderlo a la totalidad. Y hermanos, si la ilustración del vínculo matrimonial es un misterio, el ejemplo que sigue es el misterio más grande de los ejemplos relacionados a nuestra unión con Cristo. Ahora sí vamos al pasaje de nuestra lectura que tuvimos, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. En el contexto de este pasaje, el Señor Jesucristo está consolando a sus discípulos luego de anunciarles algunos detalles. En el capítulo 13, anunciar la negación y traición de Judas, anunciar la negación de Pedro, anunciar de que nuestro Señor Jesucristo iba a partir. Por lo cual, nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14 empieza a consolar a sus discípulos. Y les dice en los primeros versículos: yo me voy, pero sepan que voy a volver por ustedes. Y si yo me fuere a preparar un lugar, sepan que donde yo estoy, ustedes también estarán. Y luego les habla de que donde Él iba a estar era el camino al Padre. Por eso Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí entramos al versículo 8. Que dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ahora presten atención a la forma de lenguaje del Señor Jesucristo. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en
el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cristo empieza a decir: Felipe, ¿tú quieres ver al Padre? Bueno, quiero que sepas que si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Está hablando de esa relación íntima, estrecha entre el Padre y el Hijo. Y obviamente la Trinidad misma. Amados hermanos, la Trinidad por toda la eternidad ha disfrutado de esa comunión perfecta. El Padre en el Hijo en el Padre en el Espíritu Santo en el Padre, el Espíritu Santo en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo. Eternamente vivieron en esa comunión, esa relación perfecta en la Trinidad. Ahora, hermanos, quiero que vayamos al versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 20. En aquel día, en el día que venga el consolador, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo que el tipo de relación íntima a la que nosotros somos introducidos es como aquella relación íntima que disfrutó la Trinidad a lo largo de toda la eternidad. Por eso el apóstol Pedro en su segunda carta dice que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, de aquella comunión eterna que disfrutó Dios en sus tres personas a lo largo de la eternidad. No lo entiendo, no lo comprendo, es un misterio. Pero la Escritura nos dice que al ser unidos a Cristo, Dios nos hace disfrutar de aquella unidad. Dios nos hace disfrutar de aquella comunión perfecta que disfrutaron eternamente las tres personas de la Trinidad. Y esto lo repite en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y ahora, incluyendo la comunión que vamos a tener los unos con los otros en ese mismo lenguaje de unidad perfecta en Cristo. Juan capítulo 17, versículo 20. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si sigue leyendo, hermanos, sigue repitiendo una y otra vez que nuestra unidad como iglesia depende de que estamos unidos a Cristo. Es un misterio, hermanos. Entramos a nuestro segundo punto y aquí vamos a empezar a hacer algunas aclaraciones importantes. Segundo punto, la naturaleza de esta unión. Hermanos, debido a que estamos en un terreno misterioso, es necesario hacer aclaraciones importantes con respecto a nuestra unión con Cristo. Número 1, tengamos cuidado de pensar que nuestra unión con Cristo sea llevada a una perspectiva panteísta. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo quiere decir que todo es Dios y Dios es todo y que no hay diferencia alguna entre el universo y Dios. Entre Dios y el universo están mezclados. Bueno, hermanos, cuando el creyente está unido a Cristo, no están mezclados. Ni Cristo ni los creyentes pierden su identidad. No es que al ser unidos a Cristo
nosotros nos volvemos mini dioses, o como algún profeta de este tiempo, Jehová Juniors. No somos mini dioses, no somos mezclados, sino que, como veíamos en el ejemplo de la vid y los pámpanos, si bien hay unidad, la vid es una y los pámpanos otra. Hay unidad, pero también se los puede distinguir al uno del otro. Otro cuidado que tenemos que tener con respecto a la unión con Cristo es que al evitar confundirnos, muchos han dicho de que esta forma en la que el apóstol Pablo habla de estar en Cristo es una forma poética, es una forma metafórica de hablar de una relación con Dios. Amados hermanos, no es algo poético. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido unidos estrechamente a Cristo, cuando dice que nuestra relación es espiritualmente a la de un vínculo matrimonial en la que somos un solo espíritu con Cristo, no es una metáfora, no es una forma poética, es una realidad bíblica. Características de esta unión con Cristo. Amados hermanos, como habíamos dicho, nuestra unión con Cristo no es una unión física material, es una unión espiritual. Y una de las características más importantes de esta unión con Cristo es que nuestra unión con Cristo es indestructible. Indestructible. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, luego de en los primeros capítulos estar describiendo la justificación de los creyentes en Cristo, llega en tono de conclusión en el capítulo 8, versículo 1, diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo, en este tono de conclusión, empieza a desarrollar cómo el creyente que está unido a Cristo ya no está bajo condenación. Y lo hermoso es cómo termina el capítulo de que el estar unido a Cristo es algo que nada nos puede separar de Él. Capítulo 8, versículo 35 hasta el final dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra unión con Cristo es inseparable. Decíamos que nuestra unión con Cristo es ilustrada en el matrimonio, pero la unión con Cristo es superior. En el matrimonio, cuando hablamos del plan de Dios, decimos de que el matrimonio está hecho hasta que la muerte nos separe, hasta el fin. Bueno, hoy en día, tristemente, ya el matrimonio no es visto con ese concepto, pero la Escritura dice que el matrimonio entre dos personas es ese pacto hasta que la muerte nos separe. Bueno, hermanos, la unión con Cristo, el vínculo con Cristo es superior. ¿Por qué? Porque ni la muerte nos va a separar de Él. No solo ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, la profundidad de nuestra unión con Cristo? No hay nada que nos pueda separar de Él. Estamos viendo la naturaleza de nuestra unión con Cristo.
y en la naturaleza de nuestra unión con Cristo en relación al creyente, amados hermanos, es que todas las bendiciones recibidas por parte de los creyentes son hechas en Cristo. En Cristo. Como algún autor dijo, las bendiciones hechas en Cristo van desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, todo lo que implica tu salvación ha sido hecho solo en Cristo, en virtud de Cristo. Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo. Nos escogió en Cristo. Segunda Timoteo 1:9 nos dice que nos ha llamado en Cristo. El llamamiento santo ha sido hecho en Cristo. Romanos 5:1, hemos sido justificados en Cristo. Romanos 6:6, fuimos crucificados juntamente con Él, como dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se dan cuenta que todo lo que Cristo pasó, por medio de la fe, nosotros pasamos con Él? Hemos sido crucificados juntamente con Él. Hemos muerto juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Hemos resucitado con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 6, verso 11. Hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. 2 Corintios 5, 17. Hemos recibido una herencia incorruptible en Cristo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 6. Seremos glorificados juntamente con Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 3 al 4. Hermano, la lista puede ser interminable. Pero el factor común de todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios es que todas estas bendiciones son hechas en Cristo. Solo en Cristo. ¿Qué significa, hermanos, estar en Cristo? Estar en Cristo es el equivalente a ser salvo. Estar en Cristo es el equivalente a haber sido justificado, perdonado, todo lo que involucra la redención. ¿Cómo se da esta unión en Cristo? ¿Todos están unidos a Cristo? ¿Todas las personas están unidas a Cristo? No. La unión con Cristo es algo exclusivo de los creyentes. Es algo exclusivo para todo aquel que cree en Cristo. ¿Y cómo se da esta unión? Que Pablo en Efesios capítulo 1 versículos 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo se da esta unión? Que una vez que nosotros hemos oído el evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo, y hemos creído en Él, Dios nos sella con su Espíritu. O como también decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Envía el Consolador a morar en el creyente. Ahí se da aquella unión mística con Cristo. ¿Cómo puedo saber si yo estoy unido a Cristo? ¿Cómo puedo saber si yo verdaderamente soy salvo? Porque decíamos de que estar unido a Cristo equivale a ser salvo, a no estar ya bajo condenación. Volvemos a Romanos capítulo 8.
Vamos a hablar algo breve porque el próximo domingo vamos a estar profundizando este tema. Romanos 8, vamos a dar lectura desde el versículo 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiero que empecemos con ese argumento, hermanos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, no es creyente. ¿Cuál es la evidencia que dice el apóstol Pablo que hay de que alguien tiene el Espíritu de Cristo? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios. Anteriormente estuvo diciendo el contraste: los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Quiero decirte, amado hermano, hermana o amigo, amiga que nos visitas, si tú andas conforme a la carne, ¿qué significa? Conforme a tus propios deseos pecaminosos y en ningún momento piensas, te ocupas en las cosas del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, versículos 4 y 5 y 6, si tú no piensas ni te ocupas en las cosas del Espíritu, y más bien solo piensas y te ocupas en las cosas de la carne, entonces significa que el Espíritu de Cristo no mora en ti. Y si el Espíritu de Cristo no mora en ti, entonces tristemente quiero decirte que aún estás bajo condenación, porque no estás en Cristo. Pero misericordioso es Dios, que Él dice que a todo aquel que cree en Él ya no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Arrepiéntete de tus pecados. Si tú eres consciente, el Señor te da luz de que en verdad no estás en Cristo y estás bajo condenación e ira, corre a Cristo, corre a los pies de Cristo, suplica por su misericordia. Y Dios al corazón contrito y humillado no despreciará jamás. Cree en la verdad del Evangelio. Cree que si estás bajo condenación e ira es por justa razón, por tus pecados. Pero también ve a Cristo, ve a la cruz de Cristo, que Él en aquella cruz derramó su sangre para salvar a todo aquel que en Él cree. Cree en Él. Cree en el glorioso Evangelio de Cristo. Y en ese momento, el Espíritu Santo de la promesa nos sella, viene a morar en tu vida. Y en ese momento eres unido, pegado a Cristo. Y ahí sí tenemos la seguridad de lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14. Que donde yo estoy, vosotros también estaréis. Solamente aquellos que están pegados, unidos a Cristo. Oremos.